Buen día con todos, somos estudiantes de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica. En esta ocasión el tema que nos tocó hablar es sobre la reflexión y refracción de la luz. Las integrantes que están conformadas en esta ocasión del video son Milagros Chazara, Karim Vargas y la que les habla Jessica Biafra. ¿Sabías que la luz puede rebotar y también doblarse? La reflexión ocurre cuando la luz golpea una superficie y ésta regresa. Este fenómeno se rige por dos leyes principales. La primera ley, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. Y la segunda ley, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Cuando te ves en el espejo sucede este fenómeno. La refracción es diferente. La luz cambia de dirección al pasar de un medio a otro. Por eso este lápiz se ve doblado. Entonces, como resumen final, tendríamos que la reflexión, la luz rebota y en la reflexión la luz se desvía al cambiar de medio. Para realizar nuestros experimentos de reflexión y refracción contamos con los siguientes materiales. Un transportador de 360 grados que nos permitirá medir con precisión todos los ángulos. Un puntero láser, fuente de luz coherente que nos dará rayos perfectamente definidos. Una regla para trazar líneas de referencia y asegurar alineaciones exactas. Un espejo plano acoplado a una base de madera que garantice estabilidad en nuestros experimentos de reflexión. Un recipiente con agua que servirá como medio refractivo para estudiar el cambio de dirección de la luz. Una hoja y lápiz que nos servirán para hacer los trazos. Y finalmente, alfileres con cabeza grande que utilizaremos como marcadores y puntos de referencia. Para nuestro experimento de reflexión y refracción de la luz, vamos a armar un montaje de precisión que nos permitirá visualizar perfectamente ambos fenómenos. Comenzamos estableciendo nuestro sistema de referencia. Con ayuda de la regla, trazamos los ejes X y Y. Estos trazos los realizaremos en una hoja de papel, pero si se predispone de un papel polar, sería mejor trabajar con él. Tenemos los ejes X y Y, que se cruzan en el centro. Esto nos dará un punto de origen preciso para todo nuestro montaje. Ahora posicionamos nuestro transportador de 360 grados, haciendo coincidir su centro con la intersección de nuestros ejes y alineando la línea base con nuestro eje X. Si bien en la hoja no se visualiza el eje de coordenadas, es importante trazarlo antes de ubicar el transportador de 360 sobre la hoja. Así que solo por esta ocasión, imaginemos que los trazos se encuentran mientras continuamos la explicación. Utilizando el transportador para identificar los ángulos y la regla para trazar líneas perfectamente rectas, marcamos nuestros ángulos de incidencia, 20 grados, 30 grados, 40 grados, 50 y 60 grados. Para el estudio de la reflexión, colocamos el espejo plano justo sobre nuestro eje Y, que funciona como nuestra línea normal. La superficie reflectante debe quedar perfectamente alineada. Para la refracción, reemplazamos el espejo por el recipiente con agua, posicionándolo de modo que su centro coincida con el origen de nuestros ejes. Finalmente, como guía de precisión para nuestras mediciones, alineamos la regla con la línea de 20 grados para el primer caso del ángulo. Esto nos asegurará que el rayo incidente siga la trayectoria teórica exacta. Y ahora viene la magia. Con el puntero láser seguimos la línea de la regla. Al dirigir el haz hacia el centro con el espejo, veremos cómo se refleja con el mismo ángulo, y al cambiar al recipiente con agua, observaremos cómo el rayo se refracta, cambiando de dirección al pasar del aire al agua. Llegó el momento de la verdad, los resultados experimentales. Vamos a ver cómo se comporta la luz cuando se encuentra a diferentes superficies y si la teoría coincide con lo que realmente medimos en el laboratorio. Comenzaremos con el fenómeno de la reflexión. Como recordarán, la ley establece que el ángulo de incidencia debe igualar al de reflexión. Veamos cómo nos fue experimentalmente. Comenzaremos con un ángulo de 20 grados. Según la ley de reflexión, deberíamos obtener el mismo ángulo, y efectivamente 20 grados. Para nuestra segunda experiencia, probemos ahora con 30 grados de incidencia, el láser incide, veremos el rebote y al medir obtenemos 29 grados de reflexión. Continuamos con nuestra tercera experiencia, esta vez con 40 grados de incidencia, el rayo se refleja, tomamos nuestra medición y el ángulo registrado es de 41,5 grados. Ahora, con 50 grados de incidencia, y siendo esta nuestra cuarta experiencia, observen la trayectoria más abierta, medimos con cuidado y el valor es de 51,5 grados. Finalmente, nuestra experiencia de reflexión con 60 grados de incidencia. Ahora la medición final. Pero ahora cambiemos las reglas del juego. Reemplazamos el espejo por agua y entramos al fascinante mundo de la refracción, donde la luz no rebota, sino que se dobla, o en otras palabras, cambia de dirección al cambiar de medio. Experiencia 1, como podemos ver, el ángulo de incidencia es de 20 grados, el que usamos. Se va a reflejar en el agua y nos van a dar un ángulo de refracción que en este caso va a ser de 15 grados. Lo mismo va a suceder con la experiencia 2, que en este caso usamos un ángulo de incidencia de 30 grados, que al momento de reflejarse nos va a dar también un ángulo de refracción de 21,5 grados. En la experiencia 3, lo mismo sucedió, un ángulo de incidencia de 40 grados
que al momento de reflejarse nos va a dar un ángulo de refracción de 27 grados. En la siguiente experiencia usamos un ángulo de incidencia de 50 grados, que al momento de reflejarse se nos va a dar un ángulo de refracción de 41 grados. Y finalmente en la experiencia 5 usamos un ángulo de incidencia de 60 grados, que al momento de reflejarse también nos va a dar un ángulo de refracción, que en este caso sería de 48 grados. Esto es pasado a la tabla de fenómeno de refracción, que esto nos va a permitir poder hallar tanto el teta sub i y el teta sub r, y en base a esto vamos a poder hallar el seno de teta sub i y también el seno de teta sub r, y en base a esto usamos la fórmula de refracción, que es n del agua es igual al n de aire multiplicado por el seno de teta sub i sobre el seno de teta sub r. De haber hallado el n experimental del agua, ahora lo que tenemos que hallar es el porcentaje de error de cada uno de los ángulos hallados. En el presente experimento estudiamos los dos fenómenos fundamentales de la óptica, que es la reflexión y refracción de la luz. El objetivo principal fue verificar si los datos que obtuvimos en el laboratorio coincidían con las leyes teóricas que describen cómo se comporta la luz al interactuar con diferentes superficies y materiales. Primero empezamos con la parte de la reflexión, que como podemos analizar que el rayo de incidencia rebota en una superficie, que según la ley de la reflexión el ángulo de incidencia debe ser igual al de reflexión. Y como sabemos, en nuestras medidas los valores no fueron exactamente idénticos, pero sí mostraron una tendencia a ser muy similares. Y las diferencias podemos ver que solo fueron algunas mínimas, que podía haber sido la dificultad al leer el transportador, la precisión del láser, la alineación del equipo o hasta las pequeñas irregularidades de la superficie. Aún con estas variaciones, el comportamiento general del rayo confirma que la ley se cumple y que los errores surgieron principalmente por el proceso de medición. Luego está la parte de reflexión, que como estudiamos que el rayo cambia de dirección al pasar del aire al agua, que es de acuerdo a la ley de Snell, la relación entre los senos de los ángulos nos permite calcular el índice de reflexión del agua, y los valores experimentales que obtuvimos estuvieron casi cerca al índice teórico, que en este caso fue 1.333 en el agua. Y observamos también que los ángulos de reflexión aumentan cuando aumenta el ángulo de incidencia, lo cual es lo esperado. Sin embargo, también vimos que el porcentaje de error crece en los ángulos mayores, que esto ocurre porque en los ángulos grandes hay una mínima variación en la lectura que produce diferencias muy notorias en el cálculo final. Aún así, la tendencia de los datos sigue el comportamiento que predice la ley de Snell. En conclusión, el ejercicio permite comprobar más que todo que la reflexión y refracción siguen las leyes establecidas por la óptica geométrica, aunque aparecieron diferencias entre los valores teóricos y experimentales. Estas pueden atribuirse a errores propios del procedimiento sin afectar el resultado global. En la práctica también demostramos que la luz modifica su trayectoria dependiendo del medio en el que se desplaza y que estas variaciones pueden analizarse y predecirse matemáticamente. Y con esto podemos confirmar que el objetivo del experimento se cumplió y que los resultados apoyan a los principios fundamentales del comportamiento de la luz.